¿Cómo estás, Irene Moreno? Buenos días. Ay, feliz de que ya sea viernes. Ya saben, sabemos que el cuerpo también lo sabe. Sí. Claro. Claro. Hay que De que lo disfrutar sabe, bien. lo sabe, ¿eh? Y lo necesitamos el descanso. El descanso es necesario. Fíjate que además vivimos una vida tan estresada que de pronto nos olvidamos de lo más importante, que es el contacto con la pareja, con la familia, incluso contigo mismo. Darte un bañito caliente, relajarte, tomarte una copita de vino. A lo mejor puedes tener este master date. O sea, es que, ¿verdad, Irene, masturbate. que podemos dedicar tiempo para cualquier otra cosa, menos para nosotros? Claro. Eso nos cuesta mucho trabajo. Sí, claro. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta Nos da como terminología culpa, ¿no? de cuestiones sexuales? Bueno, pues hay un nuevo término que es el master date, y que es un date contigo mismo, que tiene que ver con la palabra masturbación, que es este sexo contigo bueno. mismo. Y el master date, bueno, pero Tranquilo, hombre. algo interesante, el master date no necesita terminar en un acto erótico. Sí. Es simplemente Ah, ok, darte ahí este está. chance Es tu de... date. Por eso es tu date. Tú sales Prepárate a contigo, cenar, ¿no? te decía yo, Es una cita contigo mismo y es una punto. cita contigo. Yo los invito. Ay, nadie me pela, no tengo novio, no tengo amigos. Bueno, empieza por ser tu mejor amiga, tu mejor amigo compañía. y tu mejor compañía, y entonces serás alguien con quien los demás quieran estar. Eso. Pero hablando de cosas que quieres o no quieres en la vida, hoy les quiero platicar de fobias sexuales. Sí. Fíjate que poco se sabe sobre, o se sabía sobre las fobias sexuales, pero vemos que además hay una gran cantidad de fobias. Vamos a empezar por definir Sí. qué es una fobia. ¿Qué es claro. una fobia? ¿Qué es? Una fobia es un miedo irracional a algo, ya sea una persona, un animal, una situación. Y estas fobias son tan irracionales que no pueden ser controladas de manera natural por la persona. Es muy diferente tener un miedo o algo que no Sí, te gusta. No todos tenemos fobias, ¿verdad? No todos tenemos fobias. Ok. Y además algo interesante, las fobias se desarrollan en un momento de la vida y tú muchas veces tienes una expresión en la fobia de algo distinto a lo que quizá lo generó. A ver, ¿es un traslado de repudio, dirías? Podríamos decir que sí, ¿no? Ok. Es una proyección en algo distinto a lo que sucedió. Todo el mundo cree que la fobia tiene que ver con una experiencia sexual traumática. Puede tener que ver, pero no necesariamente. Hay gente que después de una experiencia sexual traumática desarrolla, por ejemplo, una fobia a las arañas. Y decías que tiene que ver. claro. Y entonces ya en psicoterapia y hipnoterapia, por ejemplo, que es muy bueno para curar las fobias, la hipnosis, bueno, ahí se descubre que a lo mejor lo que detonó, esto fue una experiencia sexual, pero no tendría nada que ver con las arañas, pero así sucede. Igual iba una araña caminando por el lugar y es lo que se quedó en la mente. Puede ser, Imagínate. puede suceder. Entonces, hay muchas fobias que no necesariamente se detonaron por una experiencia sexual traumática, pero que se expresan en la sexualidad. Y pueden sí tener que ver con situaciones a lo mejor de mucha represión, de esta educación sexual muy represiva, ultra religiosa, fanática, que eventualmente prefieres desarrollar una fobia antes de tener, por ejemplo, un intercambio sexual. Hay una fobia que se llama coitofobia, que es este miedo irracional a tener una relación sexual coital. Wow. Imagínate esto, la sexualidad representa placer. ¿Cómo es que pueden algunas personas sentir algo completamente diferente a esto? Totalmente. ¿Es un terror, entonces? Es un terror a cualquier relación sexual coital. La sola idea de tener esta relación puede generar lo que sucede en una fobia, ataques de pánico. O sea, no es nada más me dio miedo. Sí, claro. Es realmente un ataque de pánico. La gente puede empezar a tener sudoraciones, temblores, se le O sea, traba la... se la pasa muy mal, ¿no? O sea, ni No pasa. siquiera puede. No. No puede. La propia idea de tener una relación lo lleva a un Ya, estado de pánico. Claro. Y que además es una fobia que en todo caso también se traslada a la pareja, porque digo, finalmente también lo va a sufrir. Si es que llega a Totalmente. tener pareja. Si es que Bueno, llega a si es tener que llega a tener pareja. pareja, Porque, por exacto. ejemplo, hay una cosa que se llama androfobia, que es un estrés exagerado, una fobia, una imposibilidad de tener contacto con un hombre. Ya ni siquiera en una cita. O sea, el solo hecho de pensar yo quedarme a solas con un hombre, esto resulta demasiado estresante, Ajá. una situación que genera pánico. O sea, te puede agarrar en un elevador, ¿no? Acompañar cuando subes con un Efectivamente. hombre y te puede de verdad causar algo. Hay gente que Claro, efectivamente, este del elevador que dices, una paciente mía que desarrolló esta fobia, se bajaba del elevador o lo que fuera porque no podía tener Claro. este contacto con ningún hombre. Cercanía. Pero también hay una venustrafobia, que es esta fobia a tener relaciones con mujeres hermosas. Hay también una que se llama partenofobia, que es un pánico, y tienen que ver, si se fijan, son etimologías, con el tener contacto con personas vírgenes.
Entonces, la idea de que tener una relación sexual con alguien que no ha tenido contacto genera realmente un estrés impresionante. Está la colpofobia, una ansiedad, un estrés de tocar, ver, por ejemplo, los órganos sexuales femeninos. Llámense pechos, llámese vulva, es algo ¿Y que esto genera... aplica, puede ser una mujer lesbiana puede tener también esta fobia? Eso es una mujer lesbiana o una mujer no lesbiana. Exacto. Claro. Porque además incluso con el propio cuerpo hay otra cosa que se llama gimnofobia, y esta gimnofobia se refiere al estrés y al terror de ver el cuerpo desnudo, tanto el tuyo como el de otra persona. Entonces imagínate si te casas, si tienes una vida sexual, como si no puedes ni siquiera ver el cuerpo de tu pareja ni el tuyo propio, ni desnudarte, ni tener esta posibilidad real de disfrutar de tu cuerpo y de la sexualidad. Entonces yo lo que quiero hacer es una invitación, porque podemos hablar que existen las fobias y qué hacemos. Eso. Exacto. De verdad la invitación es a que no se queden callados, porque hay gente que dice, bueno, pues yo lo que hago es anular mi vida sexual. Sí. Simplemente no tengo dates, no tengo nadie y anulo mi vida erótica, sexual e incluso amorosa. ¿Cuáles son las soluciones? Aquí vemos que el trabajo con un sexólogo puede ser muy importante para encontrar sexualmente cómo ha sido tu desarrollo, tener información, pero también fundamentalmente, si ya llegó al extremo de tener ataques de pánico y esto que te paraliza por no poder establecer este contacto, yo de verdad sugiero mucho la hipnosis. Hay hipnólogos ericksonianos. Con la hipnosis ericksoniana ha habido realmente resultados maravillosos para personas que con fobias de cualquier tipo quieren vivir una vida normal. Porque no se nace con siempre esto, ¿verdad? importante, ¿no? No nacemos con una fobia. No se nace con la fobia, no es Exacto. como No, se tal desarrolla. una enfermedad, es una psicopatología, es una patología psicológica y que tú puedes, por supuesto, Así como superar. llega, se puede ir. Exacto, eso es muy importante, ¿no? O sea, entender que Muy finalmente bien. no tenemos por qué estar viviendo con eso, sino No. que tiene solución. Por supuesto, ir a una terapia, funciona una terapia de hipnosis, puede ser la solución Muy bien. para personas que desarrollaron Y bueno, fobias. siempre recibir ayuda profesional, ¿no? sin Un duda. picólogo, un psiquiatra, Sí. un psicoanalista. Sí, hipnosis, porque no es como bien porque no es dices. un acto voluntario. Sí. Aquí hay gente que dice, no, yo puedo solo, pero realmente esto te supera. Claro. Entonces no es de que con buena voluntad y echándole ganas lo vas a lograr. Por eso es importante no retardar Sí. la búsqueda de la ayuda profesional. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ustedes, Irene, amigos, por feliz fin de venir. semana, Cada día disfruten. más. Eso. Sí. Hagan el amor, no la guerra. Eso.